Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia de Diálogo de Fe y Salvación, bienvenidos a una emisión más del programa. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar acá nuevamente en nuestra serie Agresores Silenciosos. Y estamos hablando un poco acerca del abuso pastoral. Junto a mi hermano y compañero de batalla, Eddie Amílcar Osorio. ¿Cómo estamos, hermano Eddie? Estamos listos, estamos contentos. ¿Cómo está usted? De poder estar una vez más acá, una semana más. Primera semana de septiembre, mes patrio. ¡Qué barbaridad, pastor! Sí, entonces... yo quiero que comiencen a sonar los villancicos, pastor. En el negocio ya voy a comenzar a poner la musiquita navideña. Me acordé de un meme que leí por ahí en las redes. Ya va siendo hora. ¿Será que puedo? Dice, ¿verdad? No, me acordé de un meme que decía, ya solo faltan tantos días para que nos volvamos a pelear si la Navidad es bíblica o no. Está buena, ¿verdad? Pero ahí peleamos otro día. No. No, por cierto, estuvo buena esas frases virales que estuvieron haciendo también hablemoslo en el ámbito cristiano, ¿verdad? Ustedes sobre si pensás que sos de sana doctrina por esto y eso tenemos que hablar de... Está bueno. Está bueno. Sí, la verdad que a veces pensamos que somos de sana doctrina, ¿verdad? Usted. Sí. ¿Por qué? La sana doctrina ya se convirtió en un buen eslogan, la verdad. Sí, yo he visto predicadores los cuales piensan que por hablar de faldas y pantalones son de sana doctrina. Exacto. En los púlpitos. Sí. Entonces, bueno. Tantas cosas, ¿no? ¿Qué? No es de sana doctrina. Sí. Eso no es sana doctrina. Hay que revisar qué es ser sana doctrina. Exacto. Bien, Eddie, estamos en nuestra serie, como ya dijimos, Agresores Silenciosos, y el tema está picante. Así es. Terminamos y concluimos la semana anterior con una conclusión muy buena, ¿verdad? Usted con relación a lo que el líder, bueno, si podemos llamar líder, el pastor agresor, Eddie, cuáles son esas características que tiene. Uh-huh. Y hoy vamos a ver un poco acerca del otro extremo. Así es. Una cosa vimos el extremo de la imposición, ¿sí? Y ahora pues vamos a ver el extremo también de que es peligroso también ser consentidor o ser demasiado congraciable con la gente. Exacto. Sí, así que creo que es importante también darnos cuenta de cuáles son los peligros de los dos extremos. Pero antes saludemos a los hermanos ahí porque el chat el chat está un poco descontrolado, parece. Sí, el vivo de Facebook. Un saludo especial por ahí a nuestro hermano Juan Alonso. También saludos, hermano Jenny Najarro, hermano Moy. No sé, ¿quién será el pastor ahorita de Quesaltepec que vayan a visitar a hermano Moy Ramos? Que le vayan a imponer manos al hermano. Sí, es necesario que lo vayan a visitar. Estaba un poco hoy algo descontrolado. No voy a decir lo que está diciendo ahí porque no es sano. Saludos, hermano Moy. Y también nuestro hermano Philly Bustamante. Así es. Allá a Texas, Dallas, Texas. Así que un saludo a todos mis hermanos. Saludos, hermano. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Y saludos, hermano Carlitos, a mucha gente que probablemente está con nosotros y pues no tiene cómo reportarse, ¿verdad? Es cierto, me reclamó un hermano el miércoles anterior. ¿Ah, sí? Sí, me dijo, ustedes solo saludan a algunos. Es que mire, pues le expliqué, los que están en el en vivo. Ahí sí podemos ver los nombres, le digo, hermano, ¿verdad? Reporte se le ha dicho usted. Pero bueno, sí, queremos, por ejemplo, enviar, saludos a la gente que nos está escuchando por Radio Cultural Amigos, por Radio Alternativa también. Estamos en vivo por Radio Alternativa y el martes este mismo programa se repite en Radio Cultural Amigos. Así que un saludo si usted nos está escuchando a través de la radio. Uh-huh. Le invitamos también que nos siga en nuestra página de Facebook para que también pueda seguirlos en vivo los miércoles a las 6 de la tarde. Igual a la gente que está por Amigos TV, que de hecho por acá me pasaron, hermano Carlitos,
Hay empresas nuevas de cable que abrazaron Amigos TV. Qué y bonito. una de ellas es Cablevisión, que está en Santa Cruz, Verapaz, y San Juan Chamelco, Alta Verapaz. Saludos a los hermanos de la tierra del cardamomo, Eddie. Vamos Sí. hacia el norte. Gracias a Dios, gracias a Dios. Saludos a los hermanos allá en esa parte. Así es, Por saludos. cierto, parte preciosa de Guatemala. Sí, pastor. sí, el famoso chipi chipi y todo lo que caracteriza las tierras de las Verapaces, ¿no? El Alta y café, Baja Verapaz, el Cobán. el café se consume mucho. Así es, y hay muchas características, ¿no? de ese sector del país, muy bonito, muy precioso. Así que un saludo a toda la gente que esté por allá, y también Cable Ixcán en Playa Grande, Quiché. Mire, qué bonito. Así es. Ixcán, Playa Grande. Así es, un Qué saludo a bonito todos. sería un reporte de ahí, pastor. Así es, si alguien nos está escuchando o viendo en Ixcán, les animamos a que busquen ahí en su Facebook Diálogo de Fe y Salvación o Amigos TV y que nos envíen un saludo, que se reporten, ¿verdad? Cómo está llegando la señal hasta ese sector de Quiché. Tierra de muchas luchas. Así pastor. es, sí. Tierra de luchas fuertes en Guatemala, y sin duda es un pueblo lleno de mucha fuerza. Así es, sin Saludo duda. a todos los hermanos por allá. Bien, Eddie, entonces, hablamos un poco y terminamos la semana anterior acerca de cómo ese retrato robot, ¿no? Del líder o del pastor agresor, del Así es. silencioso, del agresor silencioso pastor, exigen mucho, pero ellos dan muy poco. Así es, Riñen, pero no fortalecen. así es, Reprenden, pero no enseñan. así es. Mandan, pero ellos no se someten. Correcto. Sirven de, pero no sirven a. Exacto. Interesante esa última, mire. Y de igual forma, Eddie, el resultado final, lo que Pablo explica en Gálatas 6.2, ¿no? Que son gente que colocan cargas que ellos no sobrellevan. Exacto, y cuando la instrucción bíblica es sobrellevar los unos las cargas de los otros, ¿verdad? Pero este tipo de pastores abusadores lo que terminan haciendo es cargando a la gente hasta la extenuación con cargas que ni ellos mismos llevan, ¿verdad? Estilo fariseo, ¿verdad usted? Claro. Yo creo que alguien que se acopla perfectamente a esta imagen o a este perfil pastoral que hemos venido describiendo, ¿verdad? En el transcurso de estos programas es el fariseo del Nuevo Testamento, ¿verdad usted? Y por consiguiente muchos pastores hoy también, ¿verdad? Que abusan de mucha gente, que también, hermano Carlitos, como lo vamos a hablar hoy, por ignorancia bíblica, también terminan cediendo ante presiones, ante reglas o sistemas, ¿verdad usted? Creados por el hombre, que no se parecen en nada al evangelio. Exacto. Así es, hermano Eddie. Vamos a arrancar también con un texto por ahí el cual nos va a dar hasta cierto punto, Eddie, ciertos ejemplos, ¿no? Concretos de esa conducta negligente, por ejemplo, que puede tener un agresor silencioso. Así es. O un pastor el cual no ha comprendido probablemente cuál es el rol bíblico del pastor. Y encontramos en Ezequiel 34 específicamente unos ejemplos importantes de cuál es ese problema, ¿no? Que Ezequiel 34 ha sido como el punto de partida, ¿no? Exacto. Para todos estos análisis que hemos hecho, y 1 Pedro también 5, 1 al 5. Exactamente. Y encontramos específicamente las demandas que el Señor le hace a esta gente, pastor. Así es. A estos falsos ministros, falsos profetas, si le queremos llamar así, falsos sacerdotes, los cuales dice: no fortaleciste a los débiles, Así es. no curasteis la enferma, Así es. no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al reír a la descarriada, no buscasteis a la perdida. Sí. Pastor, esto es digno de analizar. Sí, son ¿Sabe? 5 características las que da Ezequiel. Sí, a veces pienso, fíjese, que dentro de la misma dureza del corazón del ser humano, puede caer uno en una actitud de no tener la iniciativa. O sea, de comenzar a poner la mirada, por ejemplo, en las personas. Por ejemplo, aquella oveja rebelde. Exacto. Aquella oveja rebelde, la cual en algún momento llega a cansar de la perspectiva humana. No dan ganas de ir a buscarla, sino que agarrar un látigo, ¿verdad? Usted y ponérselo. Pero es interesante ver cómo la misericordia del Señor es tan grande, usted. Sí. Y uno dice, por ejemplo, cómo el Señor tiene misericordia de Nínive, por ejemplo. Sí. O sea, que era Nínive. Esos tipos eran lo peor que puede existir en aquel tiempo. Así es. Entonces yo Eran creo hostiles. Eran hostiles. Entonces yo creo que tenemos que tener esa actitud. Sí. Esa actitud sobre estas personas.
Y eso, mire usted, creo yo que es uno de los rasgos que muchas veces los ministerios a veces no toman en cuenta. Sí, no tomamos en cuenta. Sí. A veces perdemos de vista esto, nos enfocamos en otras cosas y se pierde de vista esto. Sí. Entonces yo creo que también es parte de... Sí, también es parte de tener esa actitud hacia las personas, no tanto, como hemos hablado durante los programas anteriores, no tanto de sobreponernos a ellos, ¿verdad? Ustedes, exacto, sino que tener esa actitud de guiarlos, de ayudarlos. De servirles, ¿no? Exacto. Sí. Vea, yo leyendo aquí estas 5 características de que se desprenden de Ezequiel 34, ¿no? No fortaleciste a los débiles, no curaste a la enferma, no vendaste la pena quebrada. Yo pienso que el cuidado pastoral, desde mi poco conocimiento y desde el análisis de Ezequiel 34, ¿verdad usted? Y para lo que el Señor nos llamó, por un lado es esa parte que yo creo que debe caracterizarnos a todos, ¿no? Y estamos constantemente aprendiendo, que es de, por ejemplo, el ministerio de la consolación, por ejemplo, ¿verdad usted? Que tal vez es un ministerio... Vea, yo veo que a veces como todos tenemos distintas personalidades, ¿verdad? Uh-huh. Entonces obviamente a algunos se nos hace más difícil consolar que a otros, ¿verdad usted? Uh-huh. Ya porque el trasfondo familiar es diferente y todo ese rollo, pero creo que el llamado del Señor implica eso, ya un ministerio de consolar a las personas que están pasando distintos procesos, ¿no? Eso es parte de la pastoral, ¿verdad? Usted en la iglesia. Sí. Pero por otro lado también habla, no volvistes al redil a la descarriada, ¿verdad? Ya no buscasteis a la perdida. O sea, por un lado está hablando de una pastoral que consuela, de una pastoral que fortalece, de una pastoral que se interesa por lo que usted decía, ¿no? Que tiene esa iniciativa propia de ir, de consolar y de estar ahí presente, ¿no? Uh-huh. En distintas situaciones de los hermanos. Pero por otro lado también está la parte de la corrección, ¿sí? La parte de la corrección, ¿verdad usted? Y esa... Sí, buen punto. Dele, uh-huh, termine la idea. Y esa es la parte que yo creo que a veces es la más difícil de realizar, ¿ya? Porque muchas veces pensamos que el ministerio pastoral solo se reduce a consolación. Exacto. Ya, o sea, estar cerca de la gente cuando está mal, y está bien eso, está excelente, claro, es un llamado al Señor, ¿verdad usted? Pero por otro lado también está esta parte, ¿verdad? Exacto. También el Señor pone pastores en su rebaño para eso, para que en palabras del mismo Ezequiel, del profeta Ezequiel, para esos pastores también tienen que volver al redil a la que se descarrió. ¿Y qué es descarriarse? Sí. es desviarse, salirse del camino. Yo creo ¿usted? Que a veces romantizamos esto. Uh-huh. Y este proceso de romantización vamos a ponerlo en ejemplo así. Uh-huh. Muchas veces el cuerpo pastoral atendemos las famosas visitas de ánimo. Ajá. Hay un hermano que tiene ya 3 meses de no llegar. Exacto. Bueno. Se le llamó, hermano, ¿qué tal? Es notable que hay algo de fondo. Usted conoce la vida espiritual del hermano. Usted conoce que es un hermano carnal, que es un hermano débil. Probablemente hablemos de un hipotético caso. Así no sé si existirán de esas investigaciones. No hay, va. Pero no sé si en otras iglesias habrá. Pero lo que le quiero decir yo, hablemos de hipotéticamente. Exacto. Un hermano carnal. Un estudio de caso. Exacto. Un hermano al cual usted considera que le está costando. Exacto. Pero usted viene con una falsa visita. Uh-huh. Voy a hablar de esto. ¿Cuál es esa falsa visita? ¿Qué tal, hermano? Hipocresía hasta cierto punto. Dios lo bendiga. ¿Cómo le va? Oiga, lo extrañamos mucho. Es probable que el pastor esté contento porque no esté llegando, pero va a visitarlo. Estoy sincerándome. Espero nos comprendan los hermanos que nos ven y nos escuchan. Pero fíjate, voy a terminar. Entonces, pero mire, pero venimos y tenemos un show. Uh-huh. Un discurso show, por ejemplo. ¿Cuándo? Desde la perspectiva bíblica, deberíamos de tener una conversación seria con honesta, hermano, honesta, sincera. Y en primer lugar decirle, bueno, entiendo el problema que usted pueda tener, ajá. Entiendo que eso esté pasando, no se lo voy a negar, la Biblia dice que somos débiles. Correcto. Pero hermano querido, quiero decirle algo también. Ajá. El modo de vida que usted tiene lo va a llevar a nunca crecer espiritualmente. Ahí estamos en ese punto. Hermano, su forma de ver la iglesia lo va a llevar a ser un empedernido espiritual siempre. Sí.
Usted necesita arrepentirse de su pecado, Sí. arrepentirse de esa forma de ver La vida. la vida y la iglesia, el reino. Arrepiéntase y vuelva. Sí. El problema es que siempre andamos como queriendo ahí, porque como la gran mayoría de gente es probable que se enoje, va, pastor. Sí. Ahora, si usted va desde la perspectiva bíblica, por ejemplo, cómo el Señor atendía, o mejor dicho, atendía la rebeldía del pueblo, el Señor era fuerte. Ahora, no quiero darme a entender de una forma equivocada. No estoy diciendo con eso que solamente seamos toscos, duros, Sí. sino que gracia y verdad. Correcto. O sea, que tengamos esa... De hecho, ese proceso de acercamiento debe estar caracterizado y mediado por el amor, ¿verdad usted? Exactamente. Yo creo que está implícito, porque por algo lo fue a buscar. Pero a lo que quiero tratar de decir, pastor, a la realidad del discurso. Hermano, no estás bien. Exacto. Le soy sincero, no es fácil. Sí. Y muchas veces no lo hacemos. Sí. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nos da pena, porque tenemos miedo que el hermano se vaya a enojar. Exacto. O que Kitty se va. Bueno, pero acuérdese lo que el Señor dijo también. Señor, dura tu palabra. Sí. Y ustedes quieren irse, váyanse también. Exacto. ¿Y qué dijo Pedro? ¿A quién iremos? Sí. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, es que es una mezcla entre contundencia, gracia, amor, verdad y misericordia. Sí. Yo pienso que lo que usted está diciendo, ese ministerio lo necesitamos ese es el detalle, ¿verdad? en la iglesia, ¿verdad usted? La verdad es que muchas veces reducimos el ministerio pastoral solo a la otra parte. A la otra parte del pastor, vamos a decirlo así, vamos a hablar más explícitamente de él más adelante, pero el pastor bonachón, ¿verdad? Eso, que calega bien a todo el mundo. Que anda ahí sobando a todos los hermanos, ¿verdad? Y está, en cierta forma, hay un espacio para eso. Sí. O sea, hablando de, por ejemplo, el ministerio de la consolación, ¿verdad? Usted lo que dice él ahí, cuidar de la enferma, toda esa parte, ¿no? Usted guiar y todo, ¿verdad? Pero también está la otra parte. Ahora, yo creo que para desarrollar el ministerio de la consolación, vamos a decirlo así, relativamente siento que es más fácil. No sé si será la palabra. Sí. Ya siento que es un poco más fácil. Ahora, porque para el otro, la otra parte que estamos viendo, usted va a necesitar ya construir vínculos más fuertes con la gente. Exacto. Para desarrollar esa confianza y que ese acercamiento no sea destructivo hasta cierto punto. No sea un acercamiento de choque. Por la inmadurez de la persona. Exacto. Pero tenemos ese discurso un poco sesgado, usted. Exacto. Un poco hipócrita. Exacto. Vamos a orar por usted. Ajá. Venimos a orar por usted. No, decirle la verdad. Sí. Hermano, estás mal. Sí, yo creo que necesitamos ser transparentes desde la parte pastoral, ¿verdad usted? Claro. Porque es parte también del llamado que el Señor nos hizo a nosotros, ¿verdad usted? Exacto. Y es nuestra responsabilidad como pastores, ¿verdad? Me gustó una vez en algún momento, fíjese, en alguna reunión, no olvido, de alguien que en algún momento pues se presentan informes pastorales y alguien de los hermanos decía, mire, pastores, y nosotros que tanto que hablamos aquí del funcionamiento pastoral, y ustedes ¿cómo nos ven a nosotros? Sí, pues. Buen tema, va usted. Sí, pues, platiquemos, va. Qué importante es eso. Sí. O sea, porque también el sentido de respuesta. A veces pienso, fíjese, Eddie, que por lo regular, a veces es hasta cierto punto un poco injusto con el ministerio pastoral. Porque recae sobre los hombros del pastor la totalidad de la responsabilidad por el caminar de la iglesia. Sí. Pero acuérdese usted que es muy probable que puedan existir casos de pastores con una muy buena visión, con una muy buena gana de trabajar, pero no hay un acompañamiento de la iglesia. Sí. Y la iglesia es renuente, por ejemplo, Entonces necesitamos tener ese balance, ¿verdad? Sí, creo que tanto el pastor debe de ir al frente, guiando al pueblo, con visión, con deseo, con gana, pero el pueblo también debe responder. El pueblo también debe apoyar. ¿Por qué? Porque entendamos esto, querida familia.
El crecimiento de una iglesia no se da a través solamente de un buen ministerio pastoral. Así es. Se da a través de la integralidad, si lo queremos decir así, de toda la iglesia. Una iglesia siendo responsable de su fe. Así es. Una iglesia siendo responsable de su llamado a ser discípulos. Una iglesia llamada a reproducirse. Sí, sí, sí. Entonces no solo es el pastor. No solo es el pastor, sí. Ahí entra el sacerdocio universal del creyente, ¿no? Claro, claro. Que también es parte de la enseñanza pastoral, ¿no? Porque estamos, yo diría, sumidos en un sistema eclesial muchas veces, en donde, como lo hemos dicho acá con números, ¿verdad, pastor? El 20% de la iglesia trabaja y el 80% solo mira y supervisa o califica, ¿verdad? Usted. Y el Señor no llamó a nadie de nosotros para que seamos supervisores en el sentido estricto de la palabra, ¿verdad? Sino que nos llamó a servir a todos. Y la gran comisión es para todos. Vayan y hagan discípulos, es un llamado. A todos. Para el pastor, para el diácono, para el recién convertido. No necesita usted un privilegio de acta. No necesita usted que lo nombren para eso. No. Porque el Señor ya lo nombró. Si lo llamó, es que lo está llamando para eso, ¿verdad? El llamado a ser discípulo implica sacrificio. Así es. Eddie, vamos a ir a la cápsula ya. Vamos a la cápsula listos? Del día. Solo un saludito ahí nuevamente a los hermanos. Mire, hoy está activo el chat. Así es. Está activo el chat. Hermano Philly dice que conoce hermanos fantasmas. Así les llaman allá. Que se aparecen de vez en cuando. Sí. También por ahí hermano Boris se conectó. Saludos, dice hermano Boris. También hermano David Chacón. Bendiciones, pastores. Por los temas anteriores quiero dejar mi comentario. Y controladores espirituales, pastores manipuladores, no están abiertos a la voluntad de Dios. Cristo vino a darnos libertad. Interesante. Amén. Mire, así es. Como un pastor nos pretende manipular. Sí. El complejo del cerco, ¿no? El complejo de la baranda, ¿sí? Exacto. Vamos a ver, aquí dice hermano Philly Bustamante, si Dios permite, este año iré a visitar Guatebella, dice. Y de paso los saludo a ustedes, claro. Véngase aquí, hermano Philly, aquí en Chiquimula. Estamos también, hermana Lucy Mazariegos, hermano Jesse Salazar, saludos Jesse, hermana Nora Galdames, oiga usted, desde California. Si lleva un mes de estarnos presumiendo dónde anda. Hermana Nora, le tenemos apuntado los días, ¿eh? Y también por ahí, hermano Dani Sánchez, también, un saludo hermano Dani, y no lo veo los demás pastores. Hermano Edilson Josafat Alvarado López. Edilson también, así que gracias por estar con nosotros, apreciados hermanos. Así es. Eddie, ¿listo? Vamos a la cápsula. Vamos a la cápsula del día entonces con nuestro hermano Eddie Osorio. Adelante, hermano. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Quiero empezar la cápsula del día en esta oportunidad con una frase del teólogo Edward McKendry Bones. Y él dice, el predicador no es un hombre profesional. El pastor no es un hombre profesional. Su ministerio no es una profesión. Es una institución divina y una devoción divina. Los pastores estamos siendo asesinados por el profesionalismo del ministerio pastoral. La mentalidad del profesional no es la mentalidad del profeta. No es la mentalidad del siervo de Cristo. El profesionalismo no tiene nada que ver con la esencia y el corazón del ministerio cristiano. Mientras más profesionales anhelemos ser, mayor será la estela de muerte espiritual que dejemos a nuestro paso. Pues no existe la inocencia profesional. No existe la misericordia profesional y mucho menos no existe algo que podamos llamar el clamor o la oración profesional. Este es un extracto del libro Hermanos, no somos profesionales, del pastor John Piper. Y es que el ministerio pastoral constantemente está siendo atacado por distintos entes, por distintas ideologías. Y una ideología que en la actualidad ha minado muchos ministerios pastorales es precisamente esto, el profesionalismo.
Entender el ministerio pastoral como una profesión y no como un llamado divino, como algo a lo que Dios nos llamó. Es algo más que ser profesional. Se trata de una devoción, se trata de una entrega diaria. Sí, ahora esto tampoco quiere decir que nosotros no lo hagamos con excelencia, que nosotros no busquemos prepararnos, que nosotros no busquemos capacitarnos y hacer cada día las cosas mejores. Claro, yo creo que el llamado también es un llamado a prepararnos en las distintas áreas, en las distintas facetas ministeriales en donde Dios nos va a usar como pastores. Y quiero, para finalizar, recomendarles de verdad el libro del pastor John Piper. Ese libro que les dije al principio, que se titula Hermanos, no somos profesionales. Hay un eslogan que está en la portada del libro que me llama mucho la atención, del pastor John Piper, y él dice: el mundo determina la agenda del profesional, pero Dios determina la del hombre espiritual. Así que recuerden, hermanos pastores, no somos profesionales. Esto que estamos haciendo es un llamado divino, es una entrega total a la cual el Señor Jesús nos llamó, y ahora nosotros somos parte de eso, del reino de Dios, que es mucho más grande que cualquiera de nosotros. Hagamos la obra y hagámosla con excelencia. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación, y estamos de vuelta para seguir dialogando sobre los agresores silenciosos. Y estamos hablando también un poco acerca del otro extremo, pastor, el consentidor espiritual. Así es. Y el peligro que eso también conlleva para la vida espiritual del creyente, no serle sincero. Y es que ese es el otro extremo, ¿verdad? Claro. Este es por un lado el legalista manipulador, y el otro lado está el bonachón también. el consentidor espiritual. Como diría por ahí un buen amigo, el aguado, diría. Tal vez no todos entiendan ese adjetivo calificativo. Eso se dio en el contexto bautista, digo. Tienen contexto específico, va a ser. Cabal. No, yo creo que también es esa parte, Eddie, del no serle franco a la gente. Sí. Y estamos diciendo que eso no es fácil. Y fíjese que me parece interesante porque el escritor Pablo Martínez Vila dice, ¿verdad usted? Que al igual como es necesario reflexionar sobre el abuso, también es necesario reflexionar igualmente sobre el otro extremo, que es ¿verdad? El consentidor espiritual, ¿verdad usted? Y eso es, el consentidor, mire, es un mal pastor porque vive y enseña un cristianismo, escuche, bajo en calorías. O sea, ¿qué? Un cristianismo bajo en calorías genera flojera espiritual. Uy, esa frase está digna de ¿qué? De posteo. En una palabra, mira, la permisividad que tanto caracteriza a la iglesia, por ejemplo, en países donde o en iglesias donde se ha secularizado totalmente esto. Por ejemplo, la Europa. O incluso Estados Unidos. Sí, pastor. Ya, y nos está alcanzando a nosotros ya. Sí. Ahora, me parece a mí interesante Ahora, aquí hay un punto importante. Tenemos aquí, porque aquí vamos a entrar aquí al temita que dijimos al principio. Ajá. ¿Qué significa? Hay que entender qué significa un evangelio bajo en calorías. Ajá. Y hay que entender qué significa también un evangelio legalista. Ajá. Porque hay gente que piensa que por predicar cosas que son duras para la gente, eso significa un evangelio de la sana doctrina. Eso es sana doctrina. O es el verdadero evangelio. Yo creo, pastor, que tiene que ver con el llamado radical del Señor en Jesús. Sí. Sí, al sacrificio de lo que implica la vida en Él, en su reino. Claro, la salvación es por fe solamente. Claro, eso no es negociable. Eso es indiscutible. Pero creo yo que el llamamiento discipular del Señor sí fue algo serio, pastor. Sí, y a mí me parece la clave, pastor, analizar esta parte también, porque son los dos extremos de una misma situación, podríamos decir, ¿verdad? Son las dos caras de una misma situación pastoral, ¿verdad? Por un lado, el legalismo espiritual, la predicadura, ¿verdad? Usted va a la iglesia, a la escuela dominical y recibe palo siempre, ¿verdad?
Se habla de los liitos de la semana. Exacto. Si pasó un problema o un chismecito que salió ahí en la semana en la iglesia, de ahí se agarra. El pastor vio a alguien en la feria, por ejemplo. Es tema de escuela dominical. ¿Verdad? Vamos, o sea, no tiene que ver con eso, ¿verdad, pastor? Y por otro lado, el otro evangelio que genera flojera espiritual, ¿verdad usted? En donde podríamos decir que eso también en cierta forma podría considerarse como abuso espiritual, ¿no usted? Exacto. Ya, porque se está predicando un evangelio bajo en calorías. Yo diría un evangelio que parece, algo que parece evangelio, pero no es evangelio, ¿verdad usted? Exacto. Entonces, por ello, mire, debemos enfatizar que no estamos hablando ni abogamos, número uno, por pastores débiles. No. Sí, no se desea que la iglesia de Cristo tenga pastores débiles. Máximo en esos tiempos donde el carácter debe de estar presente, pastor. Exacto. Y me gusta esta reflexión. Mire, pastor, los pastores con una personalidad fuerte, incluso dominante, aparecen con frecuencia en la palabra y en la historia de la iglesia. Ya, quiero que, y aquí va a haber un punto de análisis bien importante. Grandes líderes como por ejemplo Moisés, Pablo, Pedro, no fueron pastores débiles. No. Acuérdese de Pedro, en su vida antigua le llamaban el mocha orejas. Solo imagínese usted. Pedro el cortador de orejas. No, ahora ¿qué? Ahora pastor. Y que esa oreja que cortó, la cortó. Porque él no dio en el blanco, no, él no era la oreja. Iba a la cabeza, ¿no? La cabeza. No, y la cortó estando en el entrenamiento, pastor. en el seminario. Exacto. Ya. Entonces, Pablo, pero fíjese, el perseguidor, Pablo, el que vio la muerte de Esteban, por ejemplo. Sí. Incluso Pablo era alguien que tenía mucha autoridad. Claro. Porque pedía cartas, dice, ¿verdad? Para ir y traer preso por ejemplo, a los que contradecían la ley. Fíjese, pastor, me llama la atención, fíjese usted, ver el carácter de Pablo de confrontar a Pedro, por ejemplo, en el concilio de Jerusalén. O sea, no era fácil. Sí. Pablo era la segunda vez que se miraba con ellos, parece, si no estoy mal. Y ¿qué le digo? Y viene y sale con el zarpazo a usted. O sea, eso está yuca. Imagínese usted una discusión entre Pablo y Pedro. Dos personalidades fuertes. Exacto. Ya. Dos personalidades recias, podríamos decir. Con mucha influencia, ¿verdad usted? ¿Ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Que una personalidad recia, mire, y un liderazgo bíblico no son incompatibles. No. Y eso es lo que tenemos que ir a lo que hablamos anteriormente. Mire, creo yo que esto implica, mire, Eddie, implica una armonía. Una armonía de los atributos, si lo queremos decir así. Una armonía entre gente de carácter en amor. Así es. La verdad con gracia. Así es. Pero la contundencia. Exacto. ¿Sí? La sagacidad. ¿Sí? La sabiduría. Yo creo que tiene que llegar a un punto de dejarse entender uno. Sí. Y que las personas entiendan de que en su manera, yo creo que por eso es que la manera de actuar siempre el pastor debe ser objetiva, sin romanticismo, si lo queremos decir así. Sin parcializar. Exacto, las cosas. ¿Por qué? Porque cuando toca que decir algo, ¿verdad, pastor? Se sabe que no es por ningún sesgo, sino es por ninguna acción hasta cierto punto política, religiosa, sino que es algo con amor de verdad. Y usted lo va a recibir. Exacto. Porque sabe que es en amor. Entonces, eso creo que tenemos que encontrar ese balance, ¿no? Exactamente. Entonces, y aquí solo estamos mencionando realmente 3. Pero si usted revisa el catálogo de profetas, de pastores, de hombres a los que Dios llamó y para que le sirvieran, hay muchos dentro de ellos, dentro de ese grupo, que son gente con personalidades fuertes, gente con carácter, con caracteres muchas veces difícil, ¿ya? De hecho, Pedro, si usted hace una evaluación, fíjese, pastor, del carácter y conducta de Pedro, se dice de que en ese análisis de personalidad de Pedro era una persona muy volátil. Claro. ¿Qué es una persona volátil? Es una persona acelerada, que tiene sus acelerones, ¿verdad usted? ¿De qué? De furia, ira, podríamos decir, ¿verdad usted? Sí. Pero ¿sabe qué me pareció interesante, pastor? Precisamente, y voy a hacer un paréntesis aquí. En estos días, precisamente estábamos estudiando con un equipo aquí en la iglesia
sobre un material que vamos a usar de Lifeway, del editorial Lifeway, para la Escuela Bíblica Vacaciones. Y fíjese que precisamente venía un recurso que ellos dan para ayudar a orientar al comportamiento de los niños, ¿verdad? En cuanto un recurso para los maestros, ¿verdad usted? Y a mí me parecía interesante porque la persona que escribió el libro, la verdad es que es muy preparada teológicamente, ¿verdad usted? Y académicamente. Y él decía que en muchos casos eso negativo que tiene el niño es lo que Dios va a terminar usando para la expansión de su reino. Fíjese que es interesante porque cabal me puse a pensar yo que muchas cosas negativas que nosotros teníamos cuando todavía no conocíamos a Cristo, es precisamente eso lo que Dios termina usando para el avance y la expansión de su reino cuando nosotros le conocemos, ¿verdad? Es como un bastión fuerte Pues imagínese usted a un Pedro con un carácter débil. Exacto. En la época de la persecución. No, y hablábamos, ponemos un ejemplo hipotético, como decíamos a los primeros, ¿no? De una persona que siempre está disponible para hacer el mal, por ejemplo, cuando no conoce a Cristo. Ya, y usted lo invita, démosle, ¿va? Vamos, pues. Y hay gente que no se niega, ¿verdad? Ya, muchas veces esa gente cuando llega, y conozco algunos casos, cuando llega a la iglesia, tiene esa misma disposición. Ya, vamos allá, vamos, pues. Ya, la disponibilidad, la disposición. O sea, eso que en un momento fue usado para hacer lo malo, ¿verdad usted? También puede ser capitalizado, podríamos decir, por Dios para ayudar en la iglesia, para edificar la iglesia de Cristo, ¿verdad usted? Entonces, es interesante eso porque podemos ver eso en personas como Moisés, por ejemplo, en personas como Pablo. Porque podríamos decir que esa autoridad con la que Pablo hablaba y todo eso, en un principio fue usado para hacer lo malo, para perseguir la iglesia, ¿verdad usted? Pero luego fue usado para que Pablo plantara iglesias. O sea, para que Pablo entrenara a hombres como Timoteo, como Tito, ¿verdad usted? Para que Pablo soportara también, pastor, los embates de los ataques. Exacto. De cómo ese carácter, ¿verdad? El sufrimiento que implicó el apostolado de ellos. Exacto. O sea, esto sirvió ahí. Exacto. Igual Pedro, ¿verdad usted? Ese ímpetu que él tenía lo llevó aún a entregar su vida por la causa del evangelio, ¿verdad? Exacto. Entonces, queremos dejar ese principio. Una personalidad recia y un liderazgo bíblico no son incompatibles. Exacto. Ya son compatibles. Ya por Dios a través de hombres y de personas que Él ha llamado en la historia bíblica nos demuestra ya que es posible que esos hombres de carácter fuerte, de personalidad recia, sean compatibles con ese llamado que Él les hace, ¿verdad usted? Amén. Entonces, número 1, no abogamos por pastores débiles, ¿verdad? Exacto. Número 2, un discipulado light. No estamos diciendo eso tampoco. Exacto. No. De que las iglesias deben establecer un discipulado light. Un discipulado light, sin esfuerzo, carente de disciplina. Así es. Y sacrificio. No abogamos por una vida cristiana en Disneylandia. Sí. Exacto. Disney cristiano. Sí. Y mire, pastor, esto ha sido un tema que lo hemos venido dialogando un poco en la iglesia, que tiene que ver con ese llamamiento. Pastor, el llamamiento del Señor no era cómodo. Correcto. El llamamiento del Señor no era cómodo. El llamamiento del Señor fue un llamado, pastor, fuerte. Sí. Hay un libro interesantísimo de David Platt, que se lo recomiendo a los hermanos para que lo lean. Es pequeño, relativamente pequeño. Se llama Radical. David Platt escribe cómo hoy en día, en la época contemporánea, pastor, ese llamamiento al sacrificio sigue siendo vigente. Sí, definitivamente. Es cierto que vivimos en un tiempo con muchos beneficios, pastor, pero tenemos que entender que es necesario regresar a ese entendimiento contextual de las implicaciones que tiene si alguno quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Si alguien pierde su vida por causa de mí y del evangelio, la ganará. Exacto. O sea, y al final dice el Señor, ¿de qué le sirve al hombre si ganaré todo el mundo? Pero pierde. Y perderé su alma. Es un llamamiento, pastor, serio el del Señor. Sí. Fíjese que en cuanto, por ejemplo, la salvación es gratuita, pero en el discipulado no hay rebajas. Claro.
sin sacrificio no hay bendición en esa parte, ¿verdad? Exacto. Fíjese que en estos días yo leía algo de Dallas Willard, es un escritor cristiano, y él decía una frase que a mí, no sé si la dijimos aquí el miércoles pasado, pero realmente me hizo ruido. La gracia es carencia de merecimiento, no carencia, perdón, sí, es carencia de merecimiento, no carencia de esfuerzo. ¿Ya? Porque hay mucha gente que, no, y no es gracia, pues. Ya, sí. Entonces, ya es gratis y ya, ¿verdad? Sí. Sí, es carencia de merecimiento, usted no lo merece. Como dijo Carlos Haddon Spurgeon, pastor, príncipe de los predicadores, solo la fe salva. Pero la fe que salva no está sola. La fe que salva no está sola. Exacto. Entonces, y precisamente esa es una parte que yo creo que es para reflexionar, ¿ya? El discipulado es un proceso de seguimiento día a día, ¿ya? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Creo que muchas veces tenemos en poco la palabra sígueme. El hecho activo de seguirle día a día. Seguirle día a día es mortificar la carne. Es hacer morir pues las obras de la carne en vosotros y ser llenos del Espíritu, ¿verdad? Ya, esa dinámica, ¿verdad usted? Exacto. Ya, entonces, y eso es un proceso en el cual muchas veces vamos a sufrir, ¿verdad? En estos días precisamente hablábamos sobre esto un poco en la célula y poníamos de ejemplo a Dietrich Bonhoeffer, ¿ya? Que es un ejemplo y que de hecho él escribe un libro que se llama El costo del discipulado, ¿no? ¿Ya? Y él habla precisamente de eso, de que hay cosas a las cuales usted y yo tenemos que renunciar por causa del reino. Claro. Y cosas que muchas veces nos van a dar una vida cómoda, ¿ya? Pero por el reino, él renunció a una vida relax. En Norteamérica, ¿verdad? Claro. Y dijo, no, yo tengo que ir allá. Entendió el llamado de ir y predicar el evangelio, ¿verdad? Era necesario. Así es, pero bueno. Vamos a ir a la resistencia. De hermano Bustamante dice, el ser pastor es un llamado. Philly Bustamante dice, el ser pastor es un llamado de parte de Dios. No es por emoción ni tampoco por recibir elogios de los hermanos, dice, ¿verdad? Bueno, ahí el consejo de nuestro hermano, ¿verdad? Philly. Vamos, quédese con nosotros porque estamos conversando un poco sobre el consentidor espiritual, que es el otro extremo del abusador espiritual. Así que quédese con nosotros, nos esperan los comentarios finales en la tercera parte de este programa. Por lo pronto lo dejamos con nuestro hermano Carlitos Vidal, que nos presenta la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio donde el Señor nos permite el poder compartir diferentes eventos que suceden en nuestro mundo y hacer una conexión desde la perspectiva bíblica con el quehacer de la iglesia contemporánea. Y nos vamos hasta Alemania. Y como usted sabe, de La Resistencia nos gusta hablar un poquito acerca de los fenómenos que suceden en Europa, en la Europa actual. ¿Por qué? Porque creo que parte de este sector occidental del mundo, ¿verdad? Ustedes, Europa y América, pues tienen ciertos rasgos similares en cuanto a la cultura. Algunos rasgos, obviamente. Y uno de ellos tiene que ver con el cristianismo. Y como usted bien sabe, pues Europa va caminando hacia una secularización. Vemos países, por ejemplo, como Francia, vemos países como España, donde en España, por ejemplo, el protestantismo ocupa hoy el 1% de la población. En Francia también los números van bajando y no es el caso, ¿sí?, de Alemania. Alemania viviendo una situación terrible también,
con relación a todas estas ideologías y líneas de pensamiento en esta época de el posmodernismo, la época de la posverdad, como algunos sociólogos pues le han llamado. Pero quiero destacar un dato importante del llamamiento a la oración que está haciendo la iglesia en Alemania. Y escuche usted específicamente. Dice: en los organismos evangélicos nos han llamado a todos los creyentes a orar, escuche, para enfrentar la división, el odio y la violencia. Sí, así como usted lo escucha, la iglesia en Alemania ha sido uno de los principales pilares y fundamentos para oponerse a todas estas ideas que están llegando a nuestros países y quieren llegar al punto de adoctrinar desde nuestros niños hasta los adultos. ¿Sí? Y obviamente la iglesia, entendiendo, ¿sí?, el estándar del Señor, el estándar de vida moral y ético del Señor, pues la iglesia se opone. Pero me llama la atención que están en un ambiente tenso, en donde un alto porcentaje de los creyentes han decidido quedarse callados por miedo a que los censuren, por miedo a que los traten mal, por miedo a que los persigan o por miedo hasta cierto punto en algunos países de ser demandados. Por lo tanto, llegan a la actitud del silencio. Y como lo hemos dicho seguido acá en el programa, sí, aquella famosa frase de Marco Tulio Cicerón, que la verdad no solamente puede ser destruida por la mentira, sino por el silencio. Por lo tanto, el pueblo de Dios en Alemania está haciendo un llamado a la iglesia a hablar, a tener carácter, a tener valor, a defender los principios y valores bíblicos en amor. En amor, porque ese es otro tema que es muy importante. Recuerde, gracia y verdad. Duro con las ideas, suave con las personas. Y yo creo, haciendo un puente rapidito para nosotros aquí en Latinoamérica, la iglesia de hoy necesitamos en Latinoamérica, querida familia, aprovechar que estos fenómenos están comenzando aquí y poder tener un diálogo específico con los principios y valores del reino, antes que sea demasiado tarde. Así que, familia, ánimo. Ánimo, hay que hablar. Recuerde que somos la sal y somos la luz de este mundo. Pero no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, estamos de vuelta, hermanos, y a todos los que nos están acompañando queremos nuevamente mostrarles nuestro agradecimiento por seguir con nosotros aquí ya para finalizar el último segmento de el programa, del episodio del día de hoy. Y pues, ¿qué decir de lo que está pasando, Pastor, del otro lado del Es que, mire, yo charco? creo que nosotros no hemos, hasta cierto punto, entendido la magnitud de lo que esto implica. Puesto los pies sobre la tierra. Sí, no me quiero imaginar cuál sería la reacción de la iglesia de hoy, que a su pastor lo metan a la cárcel por ir a orar a un centro abortista. Sí. A orar en silencio, sí, del otro lado de la calle. Exacto. Pero las solo mujeres, el hecho de pararse ahí y cerrar los ojos. Con el hecho de pararse y cerrar los ojos, ajá, sí, es un delito. Exacto. ¿Por qué? Porque las mujeres que van a asistir a esas clínicas dicen que se sienten acusadas a su conciencia, sí, al ver la persona. Eso es que es un delito. Sí. O sea, pastor, y el pueblo alemán, el pueblo de Dios en Alemania, pues está llamando a que la iglesia no tome la actitud del silencio, pastor. Sí, es ¿Y cierto. qué es lo que aquí está pasando? Sí, Aquí está pasando, está comenzando, la iglesia está callada. Y es que fíjese que hay una tendencia. Precisamente hace unos días yo leía una noticia en X sobre un asunto que está pasando en Francia. Uh-huh. Y se dice que es un tema de varios países de Europa. Y es que como que hay un movimiento, ¿verdad usted? Uh-huh. No
no se deja ver como tal el movimiento así a simple vista, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay una estadística que, si no estoy mal, desde 2021 para acá, 2024, aproximadamente 3 años y medio, 4, se han quemado accidentalmente, entre iglesias, comillas, alrededor de 15 catedrales históricas en Francia. Exacto. En distintos pueblos de Francia. Precisamente esta semana encendieron una, no recuerdo en dónde. San Pío, no recuerdo el nombre, pero Exacto. una de las... Pero Notre Dame fue una de las... Hace 2 años eso. Exacto. No, hace menos, creo yo. Pero fue una de las... Y el análisis que hacen, por ejemplo, en Protestante Digital y en algunos otros medios, es que están desapareciendo los símbolos históricos de la fe. Claro. ¿Ya? Porque esas grandes catedrales de alguna manera significaban el avance histórico, la presencia histórica, e incluso el aporte histórico para la fundación de esos mismos países, por ejemplo, ¿verdad usted? Por ejemplo. ¿Ya? Y Países que crecieron a raíz y a base del protestantismo. Así es, y están desapareciendo todos esos símbolos, ¿verdad usted? Claro. Los diarios reportan, ¿no? Los noticieros, incendio en tal iglesia, ¿verdad? Eso sí. Pero la verdad es que al ir a los números, bueno, este es un plan. Ok. O será que accidentalmente desde el 2021 para acá, por ejemplo, se han quemado así por accidente alrededor de 15 catedrales que sobrevivieron a bombas, a tanques de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Exacto. ¿Ya? Entonces, sí, es bastante Hay algo sospechoso. que no cuadra ahí. Exacto. Entonces, debemos de estar alerta. Y rapidito, pastor, un par de segundos. Guatemala, Ministerio de Gobernación, tirando acuerdos gubernativos, donde Sí. incluye toda esta cosa ideológica, pastor. Sí. Aquí en la conservadora Guatemala. Sí. La que dijeron, no hablen de esos temas porque eso no va a pasar aquí. Sí. Ahí está. Sí, ahí están pasando. Ese ministro de Gobernación, ahí está. Sí. Otras cosas estamos... Es un acuerdo gubernativo, ¿no? Otras cosas Precisamente- estamos graves en la inseguridad, pastor, pero eso ahí hay que Exacto. meterlo. Sí. Por cualquier vía hay que meterlo. Así Así es. que bueno. Muy bien, pastor, vamos Tremendo, aterrizando porque ¿no? tenemos un par de minutos para finalizar. Entonces, en resumen, no abogamos por pastores débiles, Exacto. tampoco discipulado light y tampoco una Escuche iglesia usted, club. Escuche usted, iglesia club. Más cercana a un club social que a una comunidad de discípulos de Jesús, el radical. Oiga. No hay que olvidar eso, ¿eh? Exacto. Somos discípulos de Jesús, el radical. Exacto. Miren, pues Ya. ustedes, estamos viviendo, y eso aquí lo hemos platicado, pastor, no sé si llevamos 2 años de estar hablando de eso aquí en la iglesia, probablemente en las escuelas dominicales, Ajá. pero cuidado con el cultocentrismo. Exacto. La iglesia se ha quedado en el cultocentrismo pensando, por cierto, Protestante Digital sacó un artículo que lo compartimos esta semana ahí que tiene que ver con cuidado con adorar en el culto falso. Sí. O sea, pensar que esto únicamente, pastor, tiene que ver con el quehacer del reino. Sí, sí, sí. Tenemos una iglesia que no hace un discípulo. Exacto. O sea, es complicado, Eddie. Sí, es O sea, que- hay una concepción errada de la iglesia. Consumismo religioso, ¿no? Exacto, Ustedes, es una iglesia club. que está muy de moda hoy en día. Hoy mucho creyente, mucho cristiano se define como cristiano por el simple hecho de ir a la iglesia los domingos, ¿verdad? Exacto, a pasar un buen tiempo. Exacto, pero ya el lunes se le olvidó lo que predicaron el domingo, ¿verdad? O lo que dijo el pastor, el Sí, es predicador que el predicó domingo. algo ¿verdad? también, porque también como dijimos que sí, hablamos de ese pastor débil. Imagínense que se junten estos tres La pastores. Disney, ¿qué es Disneylandia? Iglesia Disneylandia, ¿no? O sea, pasar un buen tiempo, motivacional, un mensaje motivacional. Sí. Y usted sabe, cuando usted expone la Biblia de una forma expositiva, de una forma correcta, usted deja quieto a cualquiera. Sí, pensativo, sí, exacto. digno de arrepentirse de muchas cosas. Claro. Pero salen pensando en otras cosas. Sí. Sí. Es Desafortunadamente. complicado. Entonces, ¿cómo vamos a ver ahí? Es lo que está pasando en muchos círculos religiosos. Y citamos muchas veces el ejemplo de Willow Creek, pastor, en los Estados Sí. Unidos, en Chicago. Una investigación de casi $5 millones para ver el estado espiritual de la iglesia. Y llegaron a la conclusión De que que no. tenían solo buscadores. Exacto. Gente que solo Consumidores espirituales. querían llegar a pasar un buen tiempo. Gente que traga mensaje, gente que escucha mensaje, que dice amén, Exacto. pero no hace discípulos. Les preguntaron si eran creyentes en Jesús a 10 y dijeron sí. Sí. Luego les preguntaron, ¿y son discípulos de Jesús? 2 dijeron que sí. Es que discípulo tiene la palabra discípulo tiene un poco de más peso, ¿no? Y la pregunta es, ¿en qué momento los separamos? Exacto.
Sí. ¿En qué momento comenzamos a predicar ese evangelio? ¿En qué momento tipos de gente? Que existían discípulos y Culteros. culteros? O sea, eso ¿cómo? No sé, necesitamos recuperar Tantas cosas, muchas ¿no? verdades, Eddie, y yo creo que es importante que tomemos con una correcta actitud todos los que el Señor pues nos ha llamado a día de hoy, pastor. Necesitamos revisar la forma en que hacemos las cosas. Sí. Necesitamos preguntarnos si en realidad estamos haciendo la voluntad del Señor para nuestras vidas, Sí. para la dinámica de la iglesia. Buscar el rostro del Señor, no conformarnos con ese cultito de martes a jueves, de jueves a sábado y de sábado a domingo. O sea, no, necesitamos entender que la tarea del reino es distinta, pastor, Así es. a esa estructura religiosa que hemos heredado. Así es. Necesitamos ir más allá. Exacto. Necesitamos relación personal íntima con el Señor, Exacto. más allá de las 4 paredes del templo, ¿verdad? Y ir a involucrarnos en la tarea discipular que el Señor nos ha mandado. Pero bueno, se nos Pastor. acabó el tiempo, pastor. ¿Ya? Saludos a todos. Estamos, enviamos un saludo cordial a todas las personas que nos escucharon, que nos vieron. A las nuevas empresas de cable nuevamente, pastor. Así es, a las nuevas empresas Alta de cable. Verapaz, Baja Verapaz, Santa Cruz, Verapaz y San Juan Chamelco. Ixcán, Playa Y Grande. Ixcán, así Triángulo es. Ixil. El triángulo. Bueno, eso creo que está un poquito más lejos de ahí. adelantito, ¿va? Ajá. Estoy Pero de confundiendo repente, pues terminamos llegando por allá el también. triángulo. Así que, por Pero cierto, un gran pueblo de Dios ahí, pastor. Sí, definitivamente. Definitivamente. Excelente, muy Un bien. gran pueblo de Dios ahí. Así que, gracias, pastor. Palabras finales. Sí, bueno, contento de poder abordar esta temática, de seguir en esta dinámica. Ya son varios capítulos que llevamos hablando de agresores silenciosos. 158. Exacto, hoy es el episodio 158. Yo creo que el episodio de remate va a estar masacre. Sí, va a estar bueno. Así que véngase el otro miércoles. Va a estar bueno. Así es, el otro miércoles en Facebook Live a las Y 6. por las diferentes radios. pastor. Así es, a través de Radio Alternativa, a través de Radio Cultural Amigos. Y obviamente, Vamos a hablar- Amigos TV. Así es, vamos a hablar del resultado. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un pastor? Abusador o un consentidor espiritual. Uy. ¿Ya? Entonces, Muy bien. vamos a Así que tener nos una vemos buena plática. El próximo episodio, o sea que esto quedó como las telenovelas, pastor. Cuando aquel episodio final y lo cortan, ¿verdad? Bueno, y queda aquello como que en suspenso. En suspenso, ¿verdad? Ahora digamos como en las películas, porque Cabal. hay susceptibilidades. Gracias, hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Si el Señor nos lo permite, nos miramos el próximo miércoles acá en Así Diálogo es. de Fe y Salvación. Pero siempre les queremos recordar, escuche usted, que la verdad no solamente puede ser corrompida por la mentira. Sino también con el silencio. Que el Señor les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.